Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro estudio del primer capítulo de la Epístola Universal de San Pedro. Y el día de hoy vamos a estar leyendo los versículos del 17 al 21. Vamos a estar estudiándolos y los leo en el nombre del Señor. Y dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y hermanos, el versículo 17 comienza con una afirmación de que ciertamente los cristianos, nosotros que somos los elegidos expatriados en la diáspora, nosotros los cristianos sí invocamos como Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Y esto es algo importante porque fíjense que no porque llamamos a Dios nuestro Padre, significa que Él deja de ser el Santo de Israel. Y esto es algo importante sobre la deidad de nuestro Dios. Él no cambia. Y no porque sea nuestro Padre deja de ser el Dios de justicia, ni porque sea el Dios del Nuevo Testamento deja de ser el Dios del Antiguo Testamento. Y algo importante que debemos decir es que no porque sea un Dios perdonador, significa que tampoco, que no sea ya un Dios castigador. Y hermanos, esto es importante porque el Señor no puede tolerar el pecado. Y ese es un absoluto de su persona. El Señor es santo y en esa santidad no puede tolerar el pecado, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea el tipo de pecado, y esto es importante. Hermanos, eso de que hay pecados grandes, pecados pequeños, pecados veniales, pecados mortales, pues esas son categorías humanas que a final de cuentas el pecado es pecado. Y tan castigable es el pecado, digamos, pequeño como el pecado grande. Yo me acuerdo que hace algún tiempo platicaba con una persona, hace ya bastante tiempo, igual y un año y medio o algo así. Y esta persona pues venía lastimada de su relación familiar. Venían muchas ofensas y muchas situaciones que la persona traía, pues ahora sí digamos una necesidad de justicia, ¿no? Y me acuerdo que la persona me decía, es que tal persona ha hecho esto y esto y esto y debería aprender a hacer esto y esto. Y yo me acuerdo que estaba platicando con la persona justo aquí enfrente. Y yo le dije, cuando empezamos a hablar así en general, lo que es conocer al Señor, yo le decía, el pecado es pecado sin importar cuál sea, ni su gravedad. Y le decía yo, la razón por la que buscamos un Dios misericordioso, un Dios perdonador, es porque sin importar lo que hemos hecho bien o lo que hemos hecho mal en nuestra vida, un error, como dice San Pablo, como dice también la Escritura en muchos otros pasajes, un solo error nos hace deudores de toda la ley del Señor. Y esto a muchas personas no les gusta, no les parece, no aprueban que el Señor reaccione de la misma manera con nosotros que como reaccionaría con el peor de los asesinos o con la persona que más nos ha hecho daño. ¿Y por qué no le gusta a la gente esto?
Porque si ustedes se fijan, la razón detrás de categorizar los pecados entre más grave, menos grave, blanco, negro, lo que ustedes quieran, es para darnos un poquito de crédito a nosotros mismos. Sí, soy malo, todo el mundo dice eso. Sí, cometo errores, pero no como el de tal persona. Y si ustedes se fijan, ya hemos hablado de esto algunas veces. ¿De qué sirve esto de que sí, pero no como tal persona? Porque sirve como si fuéramos un espejo para refractar la atención. Y en lugar de que la atención me llegue a mí, mejor con alguien que está peor. Y así evito que mi pecado sea evidenciado. Y hermanos, esto que estoy diciendo no nada más se aplica en la vida general, sino también en la diferencia entre cristianos y no cristianos. El Señor no nos pasa por alto más los pecados a los cristianos que a los no cristianos. Y nuestros pecados son tan graves como los pecados de alguien que no conoce a Dios. Y eso es algo importante que debemos entender. ¿Sí? Cuando nosotros nos convertimos en cristianos, seguimos siendo pecadores. Y esto es una cosa importante que debemos entender. La categoría no es pecadores y cristianos. No. Las categorías son cristiano y no cristiano. Se acabó. Y esto es importante porque inmediatamente lo que estoy diciendo es que hay veces en que siendo cristianos que invocamos a Dios como nuestro Padre, pensamos que Dios es más tolerante con nuestros pecados que con los de los que no son sus hijos. Y esto no es así. Y dice el apóstol San Pedro, dice, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Y a eso se refiere el apóstol San Pedro. El Señor castiga el pecado, seamos cristianos o no. Seamos buenas personas o seamos el peor de los monstruos. Y esto debemos entenderlo. Y debemos entenderlo muy bien. Y de hecho lo leíamos, me parece, sí fue este domingo, lo leíamos precisamente en Romanos. Dice el apóstol San Pablo, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y es que fíjense, ¿quién es el único justo? Nuestro Dios. ¿Quién es el único perfecto? Nuestro Dios, no los cristianos. Y hermanos, el Señor ve al pecado como tal. Ni lo ve como pecado blanco, ni como pecado más negro, ni como pecado grave, ni como pecado superficial. El pecado es pecado. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y hermanos, fíjense bien, si esto no fuera así, la mejor de las pruebas que tenemos los cristianos para ver cómo funciona nuestra santidad con respecto a Dios es la muerte. La muerte es el estándar que nos ayuda a medir nuestra santidad. El día que una persona sea perfecta y sea santa, va a ser inmortal. Y hasta el día de hoy nadie ha resucitado de los muertos más que Jesús. Vean, hermanos, cómo los cristianos, ni siendo cristianos, se vuelven inmortales. Ni los pastores, siendo pastores, se vuelven inmortales. O que no se enfermen. O bla, bla, bla. Por cierto, estoy hablando de que no hay diferencia entre cristianos y pecadores. No, somos lo mismo. Y obviamente mucho menos hay diferencia entre pastor y pecadores. ¿Sale? Y ustedes véanlo, ustedes van a reconocer una persona perfecta, una persona impecable el día que sea inmortal. Porque dice la ley, la paga del pecado es muerte. El que no tiene pecado sería inmortal. Fíjense, hermanos, técnicamente, si lo ponemos desde una perspectiva, si el Señor Jesús no hubiera muerto en la cruz, hubiera sido inmortal.
¿Sí? Si el Señor Jesús no hubiera nacido para llevar nuestros pecados sobre sí mismo, el Señor Jesús hubiera sido inmortal. ¿Por qué? Porque la razón de que muramos es nuestro pecado. Entonces, fíjense bien, hermanos, cómo la muerte nos enseña que el Señor ¿cómo les diré? No solamente ignora el pecado de los cristianos. El Señor no puede pasar por alto el pecado, seas cristiano, seas policía, seas un juez, seas un criminal, seas un violador. El pecado es el pecado y se acabó. ¿Cuál es entonces el caso aquí? Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, aquí aprendemos una cosa. El Señor no tolera el pecado, el Señor no ignora el pecado. Una de dos, o lo castiga o lo perdona. Y técnicamente, si nos ponemos más estrictos, el Señor siempre castiga el pecado. Siempre, siempre castiga el pecado. La única diferencia en cuando dije que lo perdona es en donde recae el castigo. ¿Se fijan? La única diferencia para el cristiano es que su castigo lo recibió Jesús en la cruz. No porque el Señor nos diga, ay, eres cristiano, bueno, no te preocupes. No, hermanos, el Señor no entiende. El Señor no nos entiende. Y esto es una cosa que debemos entender. Fíjense bien, hermanos, por ejemplo, les voy a poner una situación, no sé, que por alguna razón, alguna situación, no asistimos, por ejemplo, a la reunión. Obviamente hay cosas que exceden nuestra capacidad, situaciones, eventos que salen de nuestro control. Pero cuando es voluntario, cuando es a propósito, eso es jugar con el Señor. Y ese es un pecado. Y al Señor no le interesa que sea yo el pastor, que sea una hermana que ha asistido todos los domingos, como para que el Señor diga, ay, bueno, te la paso esta vez. O, ay, sí, no te preocupes, te entiendo. Sí, claro, te entiendo tu situación. El Señor no es hombre para que entienda. Y esto nos debe quedar muy claro. Nuestras excusas, nuestras razones, nuestras explicaciones al Señor no le interesan. ¿Saben por qué no? Porque nuestras excusas, nuestras razones son eso, excusas. Y nuestro pecado no lo cubren las excusas, lo cubre la sangre de Jesús. No sé si se han puesto a pensar que esto es lo que hicieron Adán y Eva en el inicio. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Dieron excusas como para que el Señor dijera, ay, sí, cierto, fue la serpiente. O, ah, sí, cierto, fue la mujer. No, no te preocupes, Adán. No te preocupes, Eva. El Señor no entiende. Y el Señor no pasa por alto nuestro pecado. Y tanto es así con los que no lo conocen, como lo es con nosotros. Y fíjense, esto ya lo he explicado alguna vez, esto lo tenemos tan tatuado dentro de nosotros, conozcamos o no al Señor, que fíjense, ¿cuál es la frase típica en cada funeral? La frase que más se repite en todos los funerales es que era una persona tan buena.
es que era una persona que ayudaba a todos, que todos lo querían. Pues qué bueno, pero la paga del pecado es muerte. Y si esa persona no halló refugio en Jesús, habrá sido la más buena de todas las buenas, la paga del pecado es muerte y condenación eterna. El Señor, sin acepción de personas, juzga. Es decir, el Señor no se pone a ver qué tan bien hiciste en el mundo, qué tanto mal hiciste, si fuiste buena persona con los vecinos, si fuiste buena mamá, buen papá. Esas son excusas. O eres perfecto o no lo eres. O pecaste o no pecaste. Nada de de qué tamaño fue tu pecado, si fue muy pequeño, si fue muy grande. No. Y entonces, hermanos, a esto se refieren los apóstoles, San Pablo en Tito y San Pedro aquí en su epístola. El Señor no pasa por alto ni entiende el pecado. Muchas veces, por ejemplo, en mi caso, que soy nieto de pastor, o en el caso, por ejemplo, de mis primos, que son hijos de pastor incluso, a veces el típico entendimiento es que, pues por ser hijo de pastor, el Señor me tiene un favor especial, o me perdona más o me entiende más. Y hermanos, ser pastor, ser hijo de pastor, o esposa de pastor, o lo que ustedes quieran, no hace que el Señor nos entienda más, ni que el Señor nos absuelva mejor, o que el Señor nos tenga en más estima que en las demás personas. Pecaste, la paga del pecado es muerte y se acabó. No me interesa quién seas. Y hermanos, fíjense una cosa muy interesante. Lean ustedes las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis y no hay ninguno a quien el Señor le pase por alto el pecado. El Señor desechó a Adán y Eva, el Señor castigó a Abraham, el Señor castigó a Moisés, el Señor castigó a David, castigó a Salomón, el Señor castigó, vaya, a San Pedro, a San Pablo. No interesa quién seas, el Señor no te va a entender, ni te va a dar palmaditas en la espalda. No te preocupes. Hermanos, qué difícil es la ley del Señor. La paga del pecado es muerte. Y fíjense, hermanos, este principio que encontramos en Romanos 6, la paga del pecado es muerte, es un principio absoluto y eterno y el Señor no lo cambia, ni lo cambió por los cristianos, ni lo cambiará por los cristianos del futuro. De manera que donde hay pecado, allí hay castigo, sin acepción de personas. Fíjense bien, hermanos, y les aseguro que no sabemos la segunda parte y siempre le corremos en la primera parte del versículo para irnos a la segunda, ¿no? Decimos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. De eso tratan todos los sermones. Y les aseguro que hay Biblias en donde los ponen en letra chiquita. Curiosamente, hermanos, lo que sigue del versículo de Romanos 6, mas la dádiva de Dios es vida eterna, no es una excepción, no es una cláusula de excepto a esta ley, porque las leyes del Señor son absolutas. La paga del pecado es muerte, es un principio absoluto. Lo que viene después, más la dádiva de Dios es vida eterna, no es un pero, no es un excepto cuando, no. De hecho, simplemente explica de qué manera esa
paga del pecado sucede, que es a través de Jesús. Y hermanos, qué importante es cuando nosotros vemos la muerte del Señor Jesús en la cruz a partir de esta óptica. Porque el Señor Jesús no estaba jugando en la cruz, hermanos. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús en la cruz? Llevando sobre sí mismo cada detalle, imperfección, miseria, enfermedad, mortandad que hay en nosotros. Murió, y acuérdense, lo cantamos en Cuaresma. Dice, Cristo se humilló a sí mismo, dice Filipenses 5, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, el Señor no nos pasa por alto nuestros pecados, nos los perdona. La única diferencia entre el castigo que recibe el cristiano y el no cristiano es que nuestro castigo va sobre Jesús. Y el juicio que el Señor hace a nuestro pecado, en lugar de caernos a nosotros directamente, recayó en Jesús en la cruz. ¿Se fijan cómo el Señor no nos excluye de pecado ni nos excusa? Esta es tu culpa. Esto lo hiciste tú, pero mi hijo murió por ti. Tú no eres el bueno de la historia, no eres más bueno que los que no me conocen, no eres mejor que tus hermanos que desechan al Señor, eres igual. La diferencia es que Jesús murió por ti. ¿Por qué creen, hermanos, que una de las características principales de los cristianos es la humildad? Porque ¿de dónde sacamos para otra cosa? Si somos iguales. Y tristemente, hermanos, a veces somos peores. ¿Cuál es la diferencia entre mis tíos, mis primos que no conocen al Señor y yo? Que yo tengo quien murió por mí y quien recibe el castigo en lugar de yo. De ahí en más, todo es igual. Entonces, fíjense, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Por qué? Porque para nosotros como cristianos, al momento en que Jesús recibió el castigo y la muerte que nos tocaba a nosotros, nos dejó el camino libre. Y por eso, hermanos, los cristianos somos virtualmente inmortales. A lo mejor ahorita no, pero cuando durmamos en el Señor, los santos en gloria están vivos. Y cuando el Señor venga otra vez y resucitemos, vamos a estar en vida eterna por siempre. ¿Se fijan que el Señor no cambia? La historia es la misma. El Dios es el mismo. Para los cristianos la única forma, lo único que cambia es el cómo sucede lo mismo. En la historia del cristiano, hermanos, sí hay muerte. En la historia del cristiano sí hay castigo, pero la promesa del Evangelio es que esa muerte y ese castigo fueron sobre Jesús y no sobre nosotros. Y hermanos, vean qué bonito dice el apóstol San Pedro al final del 17, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué dice eso San Pedro? Porque muchas veces ¿cómo les diré? Este temor con el que debemos vivir en nuestra peregrinación sirve para nosotros que vivimos en un mundo lleno de tentaciones, en un mundo lleno de decepciones, en un mundo lleno de aflicciones que cómo nos incita a pecar. Fíjense, hermanos, nosotros como cristianos
estamos protegidos por el Señor. Y Satanás no nos toca. Satanás, como sucedió con Job, no se atreve a tocarnos, porque estamos protegidos por nuestro Dios. Pero Satanás dice bien el dicho súper sabio de los mexicanos, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y Satanás sabe que no nos puede hacer nada. A los cristianos no. Con las personas que no lo conocen, pues hasta los puede poseer o manipularlos de cosas tan horribles. A los cristianos no, pero no necesita poseernos o hacer alguna cosa así súper extraordinaria para hacernos pecar. ¿Qué hace Satanás, hermanos? Satanás pone la trampita, Satanás pone la tentación bien bonita y nuestra carne es la que nos hace caer en pecado. Satanás no es técnicamente la única culpa que tiene Satanás es ser el tentador, porque Satanás ya no se enseñorea de nosotros, eso es importante como cristianos. Y si ustedes se fijan en este caso, Satanás no está haciendo nada. ¿Quién lo hace? Yo. Entonces, como el problema soy yo, porque Satanás está vencido, Satanás está limitado, yo soy el problema y por eso San Pedro y la Escritura me dicen, anda con temor todo el tiempo de esta peregrinación, todo el tiempo mientras vivas en esta carne. Fíjense, hermanos, cómo no estamos hablando en términos de desesperación. No estamos hablando en términos de miseria, de desesperanza. No, simplemente San Pedro nos dice, anda con temor, porque ya sabes cómo eres, porque ya sabes cómo son las tentaciones. Este lenguaje de San Pedro no es el mismo para los impíos, en donde la ira de Dios se revela, como dice Romanos 1, para destruir al pecador. No, para nosotros San Pedro nos dice, anda con cuidado, anda con temor, porque ya sabes lo que pasa, ya sabes lo que puede suceder. Y si sucede, y si pasa, y si ya te acabo de decir que eres igual que todos los demás, que como cristiano eres igual a toda tu familia que no conoce al Señor, tú que eres cristiano, anda con temor, porque tú sí puedes vivir en temor. Tú sí puedes vivir guardando la voluntad del Señor y tú sí puedes, en este caso, ser santo como Él es santo. Y esta interpretación, hermanos, de Romanos, de Primera de Pedro 1:17 es muy importante, porque ni nos deja andar libertinos, confiados de que soy un cristiano superpoderoso, que tengo a los demonios a mis pies, que tengo el pecado eliminado de mi vida, ni nos deja ser así de vanagloriosos y arrogantes, pero tampoco nos deja en la desesperación del infierno. Y simplemente San Pedro nos dice, si ya sabes que tu Padre que te ama es justo y no va a ignorar tus pecados, ándate en santidad, punto. Y lo más bonito es que en lo que sigue, San Pedro nos va a recordar por qué puedo andar en santidad, qué me capacita para vivir en santidad y qué me guarda en caso de que yo caiga fuera de la santidad. Gracias, Señor, te damos porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios justo, porque tú eres un Dios, Señor, que no cambia. Tú eres un Dios que permanece para siempre, Señor. Y te rogamos, Padre, que nos ayudes a entender tu santidad, nos ayudes, Padre, a dimensionar tu justicia y ayúdanos, Padre, a no querer excusarnos de nuestra culpa, minimizar nuestro pecado, Señor, sino ayúdanos a vivir en temor de tu santidad, Padre. Te pedimos que nos ayudes a reconocerte como el Dios justo, que castiga, Señor, el pecado, pero que también, Señor, hace misericordia a millares a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Sé Padre con nosotros, guárdanos en este camino, permítenos vivir en santidad como tú deseas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.